¿Qué opina del término cientificismo? He escuchado muchos charlatanes que usan para decirle a la gente que puede dudar de cosas comprobadas. He hecho 2 o 3 videos ya sobre cientificismo. El cientificismo es una palabra inventada por el liberalote Hayek, por cierto, fundamentalmente porque él decía que el método científico no se podía aplicar a las ciencias sociales. Esta era una forma de evitar que el método científico impidiera que la filosofía especulativa fuera la única voz predominante en la sociología, en la antropología, en la historia, este tipo de disciplinas que al paso de los años se ha demostrado que se benefician del método científico. La sociología hoy se hace a base de estudios con mediciones y con metodología y con rigor absolutamente científico, y muchos de lo que sabemos hoy de sociología es porque se ha aproximado a la sociología y a la antropología con las herramientas de la ciencia y no con las herramientas del, pues a mí se me ocurrió, pues como solía hacerse. Pero no, no, creo que ya está todo lo que yo tengo que decir, está dicho en estos 2 videos sobre cientificismo. Creo que es un ataque a la ciencia hecho generalmente desde la filosofía como una forma de impedir que la ciencia se considere como una fuente de conocimiento. Pues la filosofía te dice siempre, no, pero hay otras fuentes de conocimiento. Y tú, sí, claro, hay otras, pero la filosofía no es una de ellas. Si yo aprendo a tocar el violín, pues la memoria de mis dedos para acertar la posición exacta a lo largo del diapasón del violín para que suene una nota y no suene un poquito más agudo, un poquito más grave. Son años y años y años de aprendizaje, pero es un conocimiento que no obtienes científicamente. Si quieres un poco por ensayo y error, pero básicamente es por práctica y el movimiento del brazo. O en guitarra te pasa exactamente lo mismo, ¿no? El ciclismo, pues no se aprende, es una forma de conocimientos, claro. Hay muchas formas de conocimiento que no son científicas. La filosofía no es una de ellas, porque no aporta ningún conocimiento. Pero siempre el argumento es ese, ¿no? La ciencia no lo puede explicar todo. ¿Cuál es cierto? Y lo vuelvo a repetir, la ciencia no puede explicarlo todo, pero a diferencia de la religión y de la filosofía, explica muchas cosas y la religión y la filosofía todavía no han explicado nada, absolutamente nada.